Algo que va a ser importante cuando trabajemos con Octave y con MATLAB es el nivel de precisión que vamos a ocupar para hacer un cierto cálculo. Por ejemplo, ahora voy a crear un vector X que ya no va a ser del 1 a algún valor, así que va a ser parecido, pero casi un poco distinto. Voy a decir que quiero desde 0 hasta el valor de pi, ¿ya? Pero voy a agregar un segundo parámetro que es cuánta distancia hay entre un punto y otro. Entonces, en este caso voy a decir que hay una distancia de 0,7, ¿ya? Ojo que en este caso, igual que los nombres de los comandos, usamos el punto decimal en vez de la coma decimal, porque eso está en inglés americano. Entonces estoy creando un vector X que va desde el 0 hasta el valor de pi, pero ahora hay 0,7 entre cada valor, ¿ya? Entonces oprimo Enter. Fíjense que ahora en vez de estar 1, 2, 3 como está el vector X del video anterior, ahora tenemos 0, 0,7, 1,4, etcétera, hasta llegar, bueno, en este caso no alcanza a llegar al valor de pi porque queda por debajo. Si sumo 0,7 me paso, así que no se incluye ese valor en el vector, ¿ya? Y como lo hicimos en el video pasado, también podemos calcular funciones sobre los vectores que tenemos. Simplemente esto va a aplicar la función seno a cada elemento del vector X y va a crear un nuevo vector Y en base a eso. Así que vamos a poner que Y va a ser igual al seno de X. Y como lo hicimos en el video anterior, podemos hacer un plot de X, Y. Y aquí nomás recordando que yo estoy usando este line width para darle un poco más de ancho a esta línea cuando lo estoy mostrando en pantalla, ¿ya? Así que ahí voy a dejar esto de nuevo encima para que se vea. Entonces vemos que acá hay un gráfico que parece ser el de seno de X, pero obviamente como tenemos pocos puntos en este vector, es un poco tosco este gráfico. O sea, vemos aquí claramente los 5 puntos entre los cuales se está haciendo el gráfico, ¿ya? Y una forma de hacer esto un poco más suave, este gráfico, es usar un comando que se llama lenSpace para generar el vector que vamos a usar para los valores del eje X. Y en este caso voy a crear entonces un segundo vector X para no reemplazar los que ya calculé. Aquí cada vez que ustedes, eh, ¿cómo se llama? Haciendo nuevo un cálculo, guardándolo encima de un valor que ya existe, lo reemplazan, así que tengan cuidado siempre con eso. Así que voy a crear un segundo vector X2, y a este vamos a usar una función que se llama lenSpace, de linealmente espaciados, ¿ya? Y esta función recibe 3 parámetros. El primero es el punto inicial desde el cual quiero un vector. En este caso, como quiero desde 0, vamos a poner 0. El segundo parámetro es hasta dónde quiero llegar, que en este caso es el valor de pi. Y por último, tengo que decir cuántos valores quiero en ese vector, ¿ya? Entonces vamos a decir que queremos un vector de tamaño 100, ¿ya? Entonces mucho más puntos que los 5 que grafiqué acá, ¿ya? Entonces, ahora sí puse el punto y coma al final porque no quiero ver todos esos valores en pantalla, ¿ya? Pero si oprimo Enter, vemos que entonces aparece este segundo vector X2, ¿ya? Y ahora podemos hacer de nuevo un cálculo, por ejemplo, Y2 va a ser el seno de X2, y aquí de nuevo para que no muestre todos estos cálculos en pantalla. Y ahora quisiera hacer un plot para poder comparar este gráfico inicial con este nuevo gráfico de X2 y 2, ¿ya? Pero aquí hay que tener en cuenta que la forma en que funcionan los plots en Octave y MATLAB es que en realidad vamos a tener siempre un gráfico en pantalla, ¿ya? Esto, o sea, lo que va a pasar ahora cuando yo grafique este nuevo gráfico es que el que estaba acá va a desaparecer, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahora tenemos un solo gráfico, que es este gráfico que se ve bastante más suave, porque en realidad calculé el seno de X, pero usando 100 valores en vez de solamente 5. Y entonces de esa manera vamos obteniendo un poco más de precisión en los cálculos cuando hacemos eso en las actividades. Entonces, ¿hay una forma de mostrar gráficos juntos? Sí, la hay. Entonces, voy a usar un comando que se llama hold on, de espera, ¿ya? Y esto le dice a Octave que debe conservar este gráfico, ¿ya? Y que vamos a hacer un segundo gráfico. Y ahora, fíjense que no voy a escribir de nuevo el comando, porque los comandos los va guardando acá en el historial de los comandos. Y esto significa que yo puedo usar la flecha hacia arriba para encontrar el comando que quiero volver a ejecutar, ¿ya? Que en este caso es el plot de X, Y. Entonces ahora vamos a hacer el plot de X, Y. Y ahora fíjense que
vemos la diferencia entre las dos curvas, ¿ya? Ahora está en naranjo la que habíamos hecho al inicio de los 5 puntos, porque es el segundo gráfico que hicimos sobre esta ventana de gráfico, ¿ya? Automáticamente va asignando los colores MATLAB, a menos que ustedes lo asignen en forma manual, de esa manera podemos hacer una comparación entre estas curvas para ver que en realidad al considerar 100 puntos en vez de 5 al dibujar la curva, tenemos una curva que se acerca mucho más a la curva real. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos hacer eso. También podemos ponerle título al gráfico, por ejemplo, title, va a ser, ¿cómo se llama? La función, ¿ya? Y ahí vemos que arriba aparece el title, y podemos ponerle, por ejemplo, labels a los ejes. Es bastante simple. X label, por ejemplo, va a poner el label, la etiqueta del eje X. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner eje X y vemos aparecer ahí abajo un texto que dice eje X. Y obviamente para el eje Y es bastante similar, donde tenemos Y label, y eso permite ponerle un rótulo al eje Y. ¿Ya? También hay forma de cambiar el máximo y el mínimo que se muestran en los ejes, pero eso lo dejo para otro video.